refugió solo en un sueño. Hoy comenzó el Festival Eñe en el Centro Cultural de España. Mañana jueves, obviamente está transcurriendo, no les voy a decir lo que está ocurriendo hoy, pero sí les voy a informar que mañana, jueves 5, a las 12 horas, están Mercedes Cebrián, Iván Tais y Gabriel Peveroni hablando de la literatura de España. Tres voces de España, Perú y Uruguay hablan de las corrientes literarias en cada uno de sus países. Esto es al mediodía ahí en el Centro Cultural de España. Después a las 13:30 está Silvia Lago, Vicente Muleiro, el argentino, y Ana Inés Larre Borges hablando de la crítica, una mesa redonda sobre la crítica literaria, también en el Centro Cultural de España. A las 16 horas está el escritor argentino Martín Caparrós y el escritor español Javier Reverte hablando de El viaje. Los dos han escrito crónicas de viajes, El viaje más allá del libro. A las 16 horas, de nuevo, Mercedes Cebrián y Teresa Porsekansky, ahí hablando sobre la vida cotidiana y la literatura supongo yo femenina. Luego a las 17 horas una charla que me parece que va a estar muy buena entre Yuri Herrera, que estuvo ayer aquí en La Máquina de Pensar, y Tomás de Matos. Van a hablar sobre lo nuevo y lo antiguo. Si esto es lo nuevo, déjenme seguir siendo antiguo. Es a las 17 horas Yuri Herrera y Tomás de Matos. En fin, el Festival Eñe continúa. Miren ustedes, esto es La Máquina de Pensar y vamos a empezar ya de entrada. Radio Uruguay 1050 AM. Él es como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar. Los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, A esta triste canción de amor. Esta triste canción de amor está cantada por Miguel Ríos y por El Tri. Es una canción que es muy linda, por cierto. Y estamos aquí en La Máquina de Pensar, ya se lo he dicho, Radio Uruguay 1050 AM. Ustedes están escuchando esto sobre el Festival Eñe, que es nuestra unidad temática de esta semana. Y para ello le estamos dando la bienvenida a la directora del Festival Eñe, María Palacios. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. María Palacios ya estuvo aquí en La Máquina de Pensar hace un par de meses, ¿no? Sí, estuve en finales de abril o principios de mayo. En abril, sí. ¿No pensabas que Uruguay podía ser tan frío? Pues la verdad es que sorprende, porque en España está haciendo bastante calor. Bueno, pero terminaste el año ya, llega agosto y te sumerges en el frío. Sí, se agradece, ¿eh? ¿Ah, se sí? agradece, sí. Se agradece. Bueno, María, hoy empezó el Festival Eñe, hoy comenzó ahí en el Centro Cultural de España, por más que hay otras actividades en otros lugares. Bueno, vos estuviste en la organización del Festival Eñe de Madrid. Obviamente son dos cosas incomparables, no se pueden comparar, son cosas diferentes, pero también la idea o el concepto es el mismo, ¿no? ¿Cómo ha arrancado? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues ha arrancado, yo creo que muy bien. Estamos contentos porque ves a la gente ir de una actividad a otra, ¿no? No sé, yo creo que la diferencia es que en Madrid sucedió en un único espacio. Entonces eso fue... Y un único día aparte también, ¿no? Fue un día y medio en Madrid. Madrid. Claro. O sea, está muy concentrado. Sí. Y aquí, bueno, pues digamos que es más un festival de ciudad, ¿no? Porque aunque está concentrado en un área de la ciudad, bueno, hay varias instituciones en las que hay actividad. Y bueno, al final la idea que nos gustaría que se cumpliera es que fuera un punto de encuentro de autores, de escritores, de lectores y de libros, ¿no? Y eso da igual que suceda en un único espacio o a una escala un poco mayor, ¿no? Claro.
La noto un poco cansada, me parece que demasiada presión para lograr arrancar. Y he dormido un poco además. Hoy se arrancó por primera vez y bueno, capaz que mañana y pasado, porque esto va a seguir hasta el sábado. Ustedes saben que el Festival Eñe transcurre hoy miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado se termina... El sábado se termina con una acción de ajo a última hora de la tarde, que es una micropoetisa. Sí, que la vamos a escuchar ahora en pocos minutos porque pasó por la máquina, la grabamos y vamos a escucharla a ella leyendo algunos micropoemas para que la gente sepa, porque creo que actúa también el viernes a las 9, me dijo ella, y el sábado... Sí, el viernes está en la maratón de poemas Tenemos Todos, va a leer. Y el sábado está acompañada por una pianista, por Kelly. Que es una pianista. Entonces será una lectura con música, ¿no? Hoy yo por lo menos puedo hablar de que fui a la primera actividad, que fue la charla entre el cineasta Álvaro Brechner y el escritor español Vicente Molina Foix, y la verdad que estaba lleno aquello, si bien no se llenó como quieren los organizadores 15 minutos antes, se llenó la uruguaya. Cuando arrancó ahí se llenó totalmente. Bueno, pero estoy sorprendida porque se están cumpliendo los horarios, está todo el mundo con el tema de la hora muy en serio. Está cumpliendo. Y las actividades están... Como hay mucha concentración, pues bueno, sí que es importante que no se retrase todo, ¿no? Claro, porque cada uno tiene que terminar a su hora, cuando termine la hora, porque si no, ese pequeño retraso se va acumulando al final. Claro, y podría... Claro. La idea es que haya, que sea incesante, ¿no? O sea, que estén ocurriendo cosas cada hora. Sí, la idea es que tú encuentres un programa con muchas actividades en las que encuentres nombres que conoces, nombres que igual no conoces y que te permita también descubrir, ¿no? Y ese carácter así de intensidad, pues le da una dinámica, ¿no? También te crea como un poco de ansiedad de ver qué vas a hacer y qué quieres ver y le da una atmósfera, ¿no? Sí, la primera crítica que escuché ya hoy cuando terminó la charla es la gente se queda con ganas de preguntar, o sea, se terminó la charla y chao, se levanta todo el mundo y van a la otra charla. Pero una de las cosas que nos gustaría conseguir es que fuera eso, ¿no? Este punto de encuentro, entonces también la oportunidad de poder charlar con los autores fuera de las aulas, ¿no? Claro, o sea, que los encuentras en la calle, en la librería, en el café. Bueno, eso ocurre también, ¿no? Porque yo lo vi hoy con Vicente Molina Foix, que algunos se pusieron a hablar. Para mí, por ejemplo, que a Vicente Molina Foix lo conocía solo de nombre, no lo he leído, sí. Fue un descubrimiento, me quedé súper impresionado, me pareció notable. Sí. Todo lo que dijo acerca del cine, su experiencia en el cine, acerca de la literatura, de sus novelas, como planteó que había escrito toda una novela a partir de una imagen y no sabía que iba a ocurrir al capítulo siguiente, escribió 450 páginas y que siempre actuaba así. Me pareció muy interesante que incluso habló de la pintura, ¿no? Él llegó a hablar de pintura, cine y literatura y dijo que a él lo que le gustaba era la pincelada, es lo único que no le gustaba el contenido, o sea, no era lo que se fijaba, sino se fijaba en la pincelada. En fin, cuento esto porque, así como me pasó a mí, puede pasarle a varios o a otros de que van a ver a alguien conocido como Álvaro Brechner. Yo ya lo había oído hablar, ya habíamos conversado, lo entrevistamos aquí en estos micrófonos y obviamente la película Mal día para pescar es una muy buena película, a mí me encantó, pero no conocía al otro, a Vicente Molina, y sin embargo quedé fascinado con el otro, ¿no? Claro, y es un autor conocido allí, ¿no? Y también sucede a la inversa, ¿no? O sea, que los propios... Yo he estado hablando con varios autores y me preguntaban un poco por nombres de uruguayos, porque hay muchos que conocen, pero hay otros que no, ¿no? Entonces también es la oportunidad de descubrirlos, ¿no? Y son bastantes días, con lo cual pues puedes cruzarte con ellos y conversar, ¿no? Y comprar sus libros, ¿no? Y que a veces no están distribuidos. O sea, Lorenzo Silva, por ejemplo, que es un autor allí... Sí, muy importante en España. Pues, aquí no, se da la paradoja de que aquí no está distribuido. Nadie entonces, lo conoce, bueno, a ver si animamos a que... Sí, aparte de novela policial, y me lo recomendaron. Ayer, por ejemplo, pasaron aquí por estos micrófonos Yuri Herrera y Andrés Barba, y también me parecieron tipos notables y que vale la pena escuchar.
escuchar y oír a ver qué tienen para decir. María Palacios, si te parece, vamos a escuchar junto con los amigos y amigas de La Máquina de Pensar, la rockera y la micropoetisa Ajo, a ver qué fue lo que tiene para decir y qué es un adelanto de lo que va a decir esta semana, ¿no? Es el viernes en la maratón. En la maratón, en el Teatro Solís, sí, ¿no? Sí, a las, si no me equivoco, empieza a las 6:30 hasta las 8:30. Y el sábado... Y el sábado cierra a las 9:30. Bueno, vamos a escuchar a Ajo. Bien, continuamos aquí en Radio Uruguay 1050M, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Ajo. Ella es una micropoetisa, cantante, agitadora y personaje de referencia en la contracultura madrileña. Tema Internet, Ajo. ¿Cómo lo ves? ¿Vos tenés especial predilección por ese medio, por la web o no? Sí, a mí Internet me parece una de las herramientas clave para funcionar en el siglo XXI. Me parece buenísimo, un instrumento esencial. Y todas estas actividades, esos festivales de poesía o tu propia actividad, digamos, como en tus microshows, ¿vale de algo el tema de Internet? ¿Lo usás para algo o no? Para convocar a la gente, básicamente. Claro, para convocar es que en 0, tienes convocado a todo el mundo. Para el tema de convocar y el tema de blog, Twitter, el tema de Facebook, no. Sí, yo el Facebook, por ejemplo, soy una defensorísima del Facebook. Prácticamente lo hago todo por Facebook ahora mismo. ¿Haces todo por Facebook? Sí. Además es donde entreno los micropoemas también. Yo pongo un micropoema y veo a ver... ¿Estrenás los micropoemas? Los estreno y los entreno. ¿Qué quiere decir entrenar? Es pues que los pongo ahí los expongo, a ver si funcionan o no. Ajá. Y ves los comentarios. Claro, sí. Y el tema de edición, yo veo que sacaste 2 libros de micropoesías en 2 editoriales distintas. ¿Esto por qué? Sí, pues la primera vez es porque La Luz Roja empezaba en ese momento a andar como editorial y entonces no tenía ni idea de cómo funcionar. Entonces, a los 4 años me propusieron sacar a alguien que tenía más idea de cómo colocar los libros en las tiendas. También desde el underground, ¿eh? O sea, es una pequeña editorial que se llama Arrebato y que además me proponía distribuir los del primer el Micropoemas 1. Entonces, pues ya estoy trabajando con Arrebato. ¿En algún momento tuviste leíste o algún contacto con Aute, con Luis Eduardo Aute? Porque él saca libros también o tiene poemas... No, yo los de la cara A, la gente de la cara A prácticamente pues no los conozco. ¿De la qué? La cara A. La cara A del sí. show business. Sí, del show business. Son gente pues que conozco un poco así tangencialmente, digamos. No, porque él, a los micropoemas de él le llama poemigas y bueno, aspiran a eso, a hacer poemas de una línea o de un verso o de 2 versos. No estaba al tanto de que Aute estuviera también con la brevedad. Sí. Aparte, de cultivar a brevedades. Te llama la atención el nombre, poemigas. En julio del 2008 dice aquí, 10 de tus micropoemas fueron protagonistas de la campaña de autopromoción de la cadena de televisión La Sexta. ¿Qué es eso? Sí, señor, pues que me compraron 10 micropoemas durante 2 temporadas, el 2008 y el 2009, para hacer cortinillas con los que anunciar su propia cadena. Pues esta cadena es una cadena española y bueno, pues me hizo mucha ilusión y me dieron una pasta que estuvo muy bien, con la que después pues he montado un bar que se llama La Realidad en Madrid con otros socios, porque por si acaso la micropoesía pues de repente deja de tener fuelle, yo sé que la sed de la gente no va a dejar de tenerlo nunca y claro, pues, yo que sé, tengo un porvenir pues tirando a, como te diría, incierto, siendo micropoetisa. Entonces, hostia, como soy tan mayor ya, he dicho, a ver, ¿qué puedo hacer yo pues para no tener que morirme de inanición en el futuro? Dijiste, tengo que... Un bar que la gente... Entrar en contacto con la realidad. Dijiste. Con la realidad, me la voy a inventar yo. Y te pusiste un bar que se llama La Realidad. Sí, hace solo 4 meses, por eso todavía estoy... ¿Y cómo está? Bueno, a tope. Está La Realidad que no te... La realidad es increíble, ¿no? Es el bar de moda ahora mismo de Madrid, de verdad. No es por tirarme el rollo aquí en Montevideo, pero de verdad. Sí, porque aparte de acá promoción en la Radio Uruguay puedes hacerla, pero no vamos a ir. Aunque Daniel Dorrego quería apuntarse para ir a la ¿Qué realidad. es Daniel? A un bar, sí, que hay allá. Pues será muy bien recibido.
Bueno, el Festival Eñe, que está comenzando ahora, y vos vas a estar el día, obviamente, no lo sé. El día 7 voy a estar con Kelly. Kelly es una música, una compositora española, de Palencia concretamente también, como yo. Palentinas las dos, usted. Y Kelly me va a acompañar al piano en el Centro Cultural de España. El Centro Cultural de España. El viernes día 7 a las 9. No lo olviden, acudan en masa. Acudan para escuchar a Ajo, la micropoetisa, que bueno, ahora si no la interrumpo más, ahora vamos a tratar de hacer un poco de silencio para que usted, Ajo, pueda deleitarnos con los micropoemas. Vale, a ver, como no me he traído el librito, tengo que tirar de la memoria. Hay uno que queda horrible que yo lo... Pero en tu blog, no, pero tenés uno ahí, no sé si en tu blog, no sé dónde entré que hay en árabe, hay un árabe... que lo filmaste, seguramente, ¿no? Sí, allí en Marruecos, en Tánger. Este es el de el mar y el viento me dicen algo, pero no lo entiendo. En árabe sé decir solo el primer verso, que es al-Bajar Warriaj. Compré apio en la frutería, opio no tenían. Tuve que tomarme un pepito de ternera porque de ternura no quedaban ya. Y ahora busco mojama sin parar, porque dicen que sabe amar. Rima a largo plazo. Te adoraré siempre y me importas un pimiento. Todavía no riman, pero ya rimarán con el tiempo. Microproblema. Si le sumo mi soledad a la tuya, ¿qué es lo que obtengo a cambio? ¿2 soledades o ninguna? Hay uno que se recorrería en carroza todo tu cuerpo. Ay, ese como me gusta, por ejemplo. Pero no tengo todo. Adoptaría tus noches, te sumaría a mis besos, recorrería en carroza todo tu cuerpo. Y eso, que eres agua para mis fiestas, vino para mis antibióticos y anís del mono para lo que tú y yo sabemos. A ver, otro nuevo que dice: nada rima a mi medida cada vez que alguien me olvida. Cuando callo es cuando hiero. De ahí es de donde saqué la canción de Alaska. De ese, yo hago micropoemas, entonces me encargaron, ese micropoema ya estaba. Te encargaron una canción para Fangoria, que se llamaba Retorciendo Palabras de Amor. Y espera a ver cómo empieza, es que se me ha olvidado ahora mismo. Se me ha ido la olla ahora mismo. Bueno, transparentan los amantes. Transparentan los amantes música de oro y dolor de plata, de microzoología. El día que dejemos de enamorarnos como perras, nos aburriremos como ostras. Había uno de la tristeza, que al final era tristeza. Es peligrosa como una mujer, desobediente como la memoria y como los sabios, obediente a veces como mis labios, más urgente que un deseo y menos transparente que una promesa, insuficiente como una sola vida y elegante como la indiferencia. Así de intermitente y tonta es lo que suelen llamar tristeza. Este es larguísimo, ¿no? Muy bien, sí, es un micropoema, digamos. Un micropoema extended micropoema. Sí, una especie, claro, es una especie de, En busca del tiempo perdido, los micropoemas, sí, ¿no? Una cosa así. A ver, tengo uno muy triste que te voy a leer, que este es uno de mis favoritos. Imito a las plantas y no me muevo. Imito a las nubes y no me quedo. Imito a las olas y voy y vengo. Imito a mis noches y no te tengo. Bueno, Ajo, vuelvo enseguida, no me esperéis, esa es la marca fábrica, usted, ¿no? Totalmente. Otra cosa que tengo hecha, como el epitafio. Gracias por estar acá, por estar en La Máquina de Pensar. Me decías que justo estabas leyendo un libro que se llamaba así, La Máquina de Pensar. Exactamente, La Máquina de Pensar. El alma está en el cerebro, de Eduardo Punset. Divulgación científica, creo que es donde está la poesía ahora mismo. La poesía está en la divulgación científica. Está en la ciencia, sin ningún lugar a Qué dudas. lástima, me tiras el tema cuando no tenemos que ir justo en las 3. Volveré, Uruguay. Bueno. Gracias, Ajo. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Prehistoria de Dino. Los inéditos de Gastón Charlo Dino y los gatos en 1965.
todos sus simples inhallables y su primer larga duración de 1970 y un bonus increíble, también por primera vez, Mateo y los Malditos en 1965. Prehistoria de Dino, 3 discos en uno. Propuesto al último graffiti como mejor edición especial, auspiciado por el FONAM, considerado un rescate histórico de gran valor por la revista Rolling Stone. Hay veces que te veo tan triste. Prehistoria de Dino, lujosa edición en las buenas disquerías del país. Pensando por ti. Este jueves en Radio Uruguay. Prohibido pensar, una desafiante convocatoria para un nuevo ciclo desde Televisión Nacional. Adelanto de la provocación con el filósofo Sandino Núñez. De 10 a 12. Liciales argentinos realizaron una investigación que finalmente corroboró la identidad de 2 cuerpos enterrados como NN El Melincué en 1976. Contacto con la provincia de Santa Fe. De 10 a 12. Cambios en las políticas de salud. La estrategia antitabaco y el relevo de la mayoría de los directores de hospitales públicos con el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker. De 10 a 12. Además, contacto con Italia con motivo de la presentación de Malena Muyala. De 10 a 12. Con María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich desde el corazón de la ciudad vieja. Radio Uruguay. Periodismo, pero con otro aire. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Conduce Nelson Caula. Producción Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que es si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Acercándome al final de un camino existencial final. Poco es el tiempo y se va. Voy a salir en libertad. El
éclaire, le temps s'arrête, c'est pas un déjà vu. Le monde danse, le monde chante, l'éternité soulage mes peines, la vie est arrivée, je suis devant qui lève le feu. Muy bien, este era Miguel Ríos cantando Eternidad con La Ley. Y ahora le estoy dando la bienvenida a un poeta peruano, Reinaldo Jiménez. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Reinaldo Jiménez es poeta y editor, está de paso acá por Uruguay. Entre otras cosas ha publicado Tatuajes, Eléctrico y Despojo, Las Miniaturas, El Libro de unos Sonidos, Por los Pasillos, Ruido Incidental, El Té, La Curva del Eco. Todos estos son poemarios, y aparte de ser poeta es editor, fue editor de las revistas y sello editorial, un sello editorial, Setsedi. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá dice que era editor de la revista con Elif, Carlos Ricardo y Gabriela Giusti. Sí, es así. Digamos, la revista tuvo varias encarnaciones y una fue esa. Sí. Siempre los permanentes fuimos Gabriela y yo. Ajá. Sí. Ajá. Y me decías que aparte de ser una revista, digamos, que salía poéticamente cuando se podía, era un sello de editorial, sí, sacamos arriba de 100 títulos en 15 años de existencia. ¿Y eran digamos, libros tipo plaquettes? No, eran libros muy bien armados, tratábamos de que, digamos, el libro fuese un objeto bien constituido, y además la especialidad era poesía latinoamericana en general, o sea, no solo poesía argentina ni de Buenos Aires, más bien al revés. Era como la postura nuestra, digamos, acercar otras voces, otras escrituras, que no están tan frecuentadas en la Argentina. Yo tengo que decirles, amigos, Reinaldo Jiménez es un poeta peruano, pero vive en Argentina, o sea, desde hace muchos años en Buenos Aires, entonces es bifronte, ¿no? Su tarea poética la haces ahí en Argentina, y obviamente estás vinculado al medio argentino. Viene acompañado Reinaldo Jiménez por un amigo de la casa, que es Bruno Podestá. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Gracias. Bruno Podestá, ustedes lo conocen, es agregado cultural de la Embajada de Perú, es escritor, hemos hablado de sus libros aquí, tanto de cuentos como bueno, no sé, el de ensayo no hablamos, no pasaste por aquí. No. Yo lo llegué a ver en librerías, no creo que no lo leí. Pero la verdad, venís acompañando aquí a Reinaldo Jiménez porque mañana hay algo acerca de Reinaldo hablando de 4 poetas actuales del Perú. ¿En dónde? ¿En la embajada? No, en el Museo Zorrilla, donde desde hace 7 años hacemos actividades a partir del 28 de julio, durante un mes y medio. Y ese es un proyecto que teníamos ya conversado con Reinaldo de hace un tiempo, de tratar el tema de la poesía, que es enorme, y él la conoce muy a fondo. Y queríamos hacer una actividad en este campo. Entonces mañana él va a dar una conferencia que va a tener también lectura sobre 4 poetas actuales. Él puede explicar ya mejor a las 7:30 de la noche en el Museo Zorrilla, y extendemos la invitación a todos los que quieran ir a escucharlo. Muy bien, ustedes saben, el Museo Zorrilla está ahí en la calle de Zorrilla San Martín, en Punta Carretas, en 96, es a las 19:30, e incluso dicen, al finalizar brindaremos con un pisco sour. Eso lo pone en la embajada. Como debe ser, digo lo del pisco, y lo pone en la embajada, claro que sí, para que puedan conversar también con Reinaldo al final, ¿no? Muy bien, pero aparte por el frío, es importante. Por el frío, El pisco sour, que usted me explicaba que es un pisco pero más fuerte.
¿o no? No, es un cóctel, digamos, y el pisco es un destilado de 40 y tantos grados, ¿no? O sea que es fuerte. Es o sea que usted garantiza que no vamos a pasar frío. De ninguna manera, ¿no? Bueno, muy bien, Reinaldo Jiménez, vas a estar mañana, vas a hacer el centro, vas a hablar de 4 poetas actuales del Perú. ¿De qué poetas vas a hablar? Mira, ellos se llaman Juan Ojeda, Juan Ramírez Ruiz, Edgar Guzmán y Pablo Guevara. Son 4 poetas con obras muy intensas, muy interesantes. Todos ellos trabajan el poema libro, es decir, poemas que son un libro, ¿no? O libros conceptuales donde se desarrolla un largo poema. Esa es una característica que los vincula. Después tienen estéticas muy diversas y también son de generaciones distintas. Son poetas que considero que merecerían mayor difusión y por eso me interesó acercarlos. Pero estamos hablando de poetas recientes. No. Porque hay un poema, ahora ya no me acuerdo, pero nosotros hablamos aquí del poeta aquel que había hecho el libro por metros. Sí, Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat. 5 metros de poema. 5 metros. Sí, no son un poco posteriores, pero digamos, Pablo Guevara está vinculado a la generación del 50, fue el más joven de esa generación, la de Blanca Varela, Javier Sologuren, Carlos Germán Belli, Jorge Eduardo Eyelson, etcétera. Lo mismo Edgar Guzmán, pero todavía mucho más, menos conocido, menos difundido, porque empezó a publicar mucho mayor todavía su obra poética. Y bueno, los otros 2 son posteriores, son poetas que si viviesen hoy tendrían alrededor de 60 años. Y decime, Reinaldo, cuando decís que están dedicados al poema libro, ¿tiene que ver también con el tema de la poesía visual o no? No, bueno, en el caso de Juan Ramírez Ruiz, su libro, sobre el que voy a hablar, se llama Las armas molidas. Es un libro escrito durante la Guerra Sucia, la llamada Guerra Sucia en Perú. ¿Qué es? La época del Sendero Luminoso, claro, Fujimori, etcétera. No tiene un contenido estrictamente documental, pero sí tiene una base documental en el sentido que integra voces. Pero a la vez trabaja a 2 niveles, trabaja el texto poético en sí mismo y también hay como una especie de lenguaje recreado a partir de una especie de interpretación de escrituras precolombinas, es decir, que por ahí pasaría lo visual, digamos, una especie de lenguaje analógico que va complementando el texto. Es una cosa muy particular. Yo no me voy a extender mucho sobre eso mañana, pero eso es una característica de él. Que tenía Las armas molidas. Sí, que tenía que ver más con el tema, digamos, por lo menos de un ingrediente visual en lo que es la poesía. Pero no es poesía visual. No es poesía visual, estrictamente no. Claramente no. Al revés. Y es tampoco, muy afectiva. Y cuando hablamos del poema libro, entonces hablas de una unidad conceptual en el libro. Por ejemplo, Pablo Guevara trabaja un libro que se llama La colisión, es un libro en 5 volúmenes, en 5 tomos, donde trabaja la idea del Titanic como una especie de metáfora de la cultura occidental, ¿no? El desastre, digamos, el choque. Que va camino del choque. Sí, y donde puede entrar absolutamente cualquier voz, cualquier sonido, cualquier referencia de la vida cotidiana y todos los niveles de la experiencia. Es una cosa muy particular, un flujo, es una escritura de flujo. Y prosa y poema, ¿no? Prosa y poema también. Es poesía digamos, donde no hay límites estrictos con la prosa. Claro, como si fueran monólogos sucesivos. Exacto, hay monólogos, sí, hay voces, sí, que se van alternando. Juan Ojeda, por otro lado, es un poeta lírico. Perdóname, este poeta que acabas de decirlo, Pablo Guevara. Y es de los 50, me dijiste. Sí, falleció hace poco, hace un par de años. Porque hace muy poquito estuvimos hablando de los beatniks que visitaron a Perú. Claro. Yo no sabía, en los Allen 50. Y Ferlinghetti. Y William Burroughs. Tienen las cartas del Yagué. Sus experiencias en la selva amazónica. Sí, aparte buscando el tema, digamos, de los de las sustancias. Los enteógenos, sí, había para abrir las puertas de la percepción. Exacto. Y todo eso. Y lo que no sabía es que digamos, dejaron su semilla en Perú también, ¿no? Bueno, sí, de hecho Ginsberg se vinculó con Martín Adán, un poeta mayor, digamos, del Perú, también un gran poeta poco conocido fuera de ese país. Y le dedicó un poema y todo, tuvieron un encuentro ahí. Ahora, Pablo Guevara no estaba vinculado, digamos, a esa... Pablo Guevara era un tipo muy particular, era cineasta también, hacía cortometrajes, y entonces está aplicada, digamos, a su escritura la técnica cinematográfica, la edición, el montaje, trabaja con esos códigos también. Claro. En ese sentido es bastante novedoso, digamos, en el momento en que aparece su obra, ¿no? Pero no decís que esté vinculado con el tema beatnik. No, por ejemplo, Juan Ramírez Ruiz, otro de los poetas de las armas molidas, tiene un comienzo donde él participa en el grupo Hora Cero.
es uno de los fundadores del grupo Bracero, vinculados a los infrarrealistas mexicanos. Ahora están un poco en auge de nuevo por su vinculación con Bolaños. Entonces Bolaños escribió, son personajes, algunos de ellos en Los Detectives Salvajes, en algunos de sus textos aparecen ellos transformados. Y bueno, Juan Ramírez tuvo un comienzo así de poesía coloquial, conversacional, de algún modo relacionable con la beatnik, con la poesía beatnik. Sí. Pero las armas molidas específicamente no, es un paso más, va por otro lado, más personal. Sí. Reinaldo, si te parece, después de la pausa, te voy a preguntar, pero vamos a hablar más bien de tu poesía y no de estos 4 poetas. Ahí va. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura, Hola. doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. El Ballet Nacional del Sodre, bajo la dirección de Julio Boca, presentan Giselle. Una historia de amor, engaño y muerte. Del 20 al 31 de agosto, Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas en venta desde 80 pesos en REUTS y boletería del auditorio. Patrocinan ANCAP, Antel, Banco República, Buquebus y Pronto. Ballet Nacional del Sodre, dirección Julio Boca. Juventudes Musicales del Uruguay y el Ballet Juvenil de Montevideo, dirigido por María Inés Camus, presentan el divertido espectáculo Don Quijote. Las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, 18 de julio 930, todos los domingos a las 11 de la mañana. En agosto, los domingos 1, 8 y 15. Público en general, 120 pesos. Niños hasta 12 años, 80 pesos. Socios de Juventudes Musicales, entrada libre. Auspician Ministerio de Educación y Cultura, Sodre, Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan a Gadu y Sudey. Organiza Juventudes Musicales del Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Venimos hablando con Reinaldo Jiménez. Él es poeta y editor, un poeta peruano que vive ahí en Buenos Aires y que está de paso por acá, por Montevideo, para hablar de 4 poetas actuales. Esa va a ser la charla que va a dar mañana, 19:30, en el Museo Zorrilla, ahí en la calle Zorrilla de San Martín, 96, en Punta Carretas. Ustedes ya lo saben. Reinaldo, estábamos hablando de estos 4 poetas que vas a mencionar, que obviamente vas a leer poesía de ellos. Sí, fragmentos intercalados con la charla, sí. Claro, sí. Y la idea también es charlar con los que vayan, por digamos, supuesto, ¿no? sí, si hay disposición, encantado. Sí. Pero a mí me gustaría hablar también de tu poesía. Vos tenés una larga trayectoria como poeta, ¿no? Y ahora, en este momento, ¿qué es la poesía para vos? Bueno, así de pequeña pregunta. Sí. ¿Tenés un tiempo? Sí.
No, qué sé yo, la poesía es mi vida. O sea, me refiero, por lo menos, vamos a hablar un poco, digo, que obviamente la poesía, digo, vos, no es lo mismo cuando empezaste, digo, claro. Y planteabas tu poesía de alguna forma, a través de los libros, que ahora, por ejemplo, me decís que, por ejemplo, te interesa más el tema del video, te interesa más lo performático, siempre te interesó lo performático. Sí, estoy haciendo videopoemas, donde integro música, palabra, imágenes, muy caseros, ¿no? Una cosa muy propia, con los materiales que tengo a la mano. Siempre pero ¿por qué? Digo, esto es ahora... No, siempre fue esa necesidad de lenguajes. Digamos, en los 80 trabajé mucho con músicos en vivo y proyecciones. Yo hacía parte de las películas. Siempre me interesó la pintura también. Bueno, la palabra es lo que me resulta como más familiar a mí, más accesible, pero los otros lenguajes me interesan y me interesa ese cruce. Recién hablábamos de los poetas beatniks y ellos precisamente desarrollaron esa posibilidad, ¿no? Ginsberg, de hecho, tiene muchos discos con músicos, interactuaba escénicamente. Y aparte están influidos por el jazz. Por el jazz, Jack Kerouac con los músicos de jazz y todo eso. Y bueno, después todo lo que vino, la spoken word, y Patti Smith, y Dylan, ¿no? Etcétera, que vienen un poco de ahí. Bueno, siempre me interesó ese cruce. Pero claro, en castellano, que es otra cosa. Sí, ahora, pero te interesa ese cruce, pero digo que lo haces con músicos. Y quiere decir que tus libros, de alguna forma, no son solo la poesía, sino que es tus libros más los músicos o más las presentaciones. Claro, yo trabajo digamos, en mis libros generalmente publico poemas que son para ser leídos en la página. Claro. Después tengo toda una beta de textos que son para la oralidad, que se prestan más para esa interacción con instrumentos en vivo, o a veces trabajo con grabaciones también, ¿no? Depende de las condiciones técnicas y la situación particular de cada lugar donde voy a hacerlo. Viajé bastante haciendo esto. De hecho, ahora también vamos a ir a Madrid con un amigo a participar en un festival que precisamente es ese cruce de poesía con otros lenguajes. Y entonces, bueno, estamos trabajando en el video. Pero tus libros, por ejemplo, no usan el diseño como para la parte visual o buscar, ¿no? A ver, hay poesía, todos sabemos, hay poesía, digamos, y hay poesía que busca los bordes, poesía visual, o poesía performática, o poesía, no sé, Yo trato, digamos, que en mi escritura la sintaxis sea todo eso. Al menos así me lo imagino, así lo deseo. Digamos que la escritura convoque imágenes y sonidos, trabajo mucho en la sonoridad de los textos, pero en definitiva que la confluencia la haga cada lector también. Eso también me interesa, no darle todo servido. Pero es un juego. Pero, por ejemplo, el trabajo con la voz, ¿te planteas un trabajo con la voz, por ejemplo? Sí, claro, un trabajo interpretativo. Sí. Desde lo emocional, desde lo afectivo. No tengo una técnica vocal, tomé algunas clases de canto y demás, pero no es algo técnico lo mío. Es algo que tiene que ver con la temporalidad, con lo que está sucediendo. Por eso hablo de performance en ese sentido. Es decir, lo que está sucediendo en tiempo real con esas personas esa noche. Claro, no te planteas una performance, digamos, premeditada, donde se genera un efecto a través de una teatralidad, por ejemplo. No, para nada. No. Más bien está puesto en el texto, en lo que se está escuchando y en lo que se ve como proyecciones o situaciones escenográficas. ¿Y esas filmaciones las haces vos? Sí. Pensando... He trabajado con distinta gente y también yo, según las épocas. A veces hemos hecho cosas con artistas visuales. Sí. ¿Y Andy Warhol no tiene nada que ver? Y Andy Warhol me interesa muchísimo, lo estoy estudiando más ahora. O sea, tuve que superar algunos prejuicios hacia Andy Warhol, debo confesarlo, pero sí, por ejemplo, me interesó, no conocía tanto, ahora con YouTube puedo acceder un poco más su cinematografía, me llamó mucho la atención cómo él trabaja lo que para el cine son errores permanentemente, ¿no? En vez de enfocar al actor está enfocando el pliegue de la camisa, por ejemplo, ¿no? Y esos trabajos de cámara que, digamos, sale de foco, ese tipo de cosas me interesan mucho, porque está como precisamente en el borde de lo que es el lenguaje o la gramática cinematográfica, ¿no? Es más desde una impronta. Eso me interesó.
Después, bueno, no sé si la estética me convence del todo, pero bueno. Claro. Pero sin duda es una referencia. Me refiero a la actitud, ¿no? O a la actitud frente a... Mira, yo tengo mis problemas con el pop en general. No soy muy pop. ¿Qué sos? A ver. No sé lo que puedo. Pero digamos, me parece que me sale. No, claro, lo que me parece que el pop establece como algunos códigos un poco fijos, digamos. Por ahí Warhol introdujo algo interesante, pero todos los imitadores de Warhol ya me parece que sin duda tiene que ver con el mercado, ¿no? Y decime, en el momento actual de la poesía en Buenos Aires, digo porque aunque parezca mentira, estamos cerca, pero estamos muy lejos. Exactamente. Esto es una cosa sorprendente. Lo digo una y otra vez, pero a mí me sorprende. Mira, yo creo que es un problema de Buenos Aires, además. Buenos Aires es una ciudad que se mira mucho el ombligo culturalmente, ¿no? Tiene una gran dificultad por ver incluso lo que pasa en el resto de la Argentina. A nivel artístico, ¿no? Sí, yo diría que incluso como país Argentina tiene esa, digo, no quiero, digo, sí, estoy de acuerdo no quiero calificar, digo, simplemente que Argentina, y esto ha sido planteado por observadores internacionales, ¿no? De que Argentina es un país introspectivo. Sí, pero digamos que habla mucho del interior, pero que como que si el interior estuviese muy lejos. Es una paradoja. No, es de Buenos Aires. Introspectivo en el sentido que se está mirando, digamos, a sí mismo. Exacto, en ese sentido. Y no mira hacia afuera, sino que se mira a sí mismo, está como concentrado o fascinado o no sé. Bueno, por eso mismo te comentaba hace un rato que nuestra editorial tenía que ver, y la revista, tenía que ver con la difusión y el acercamiento de todas esas escrituras y voces y poéticas de autores que están en el continente, ¿no? Y en la lengua. Claro. También de Brasil, también muchas traducciones de Brasil. Me interesa mucho la traducción de brasileros, es otra beta también. Ese es otro misterio, otro maravilloso, maravilloso, gigantesco. Donde precisamente no hay ningún problema en la confluencia de lenguajes, ¿no? Recién veía por ahí escrito el nombre de Caetano. Es muy común, digamos, que los poetas, los cineastas, qué sé yo, trabajen juntos. Sí, aparte no se plantea como una gran novedad, digamos. No, eso existe de los años 20. Claro. Sí. Eso con la antropofagia. Exacto. Sí. Alguien decía, digo, ahora no sé, me acuerdo de haber visto a un director de cine argentino, Rodolfo Kuhn, exactamente, claro. Él se cuestionaba, digo, en una mesa, lo vi en Mallorca, cómo en Argentina nosotros tenemos esos planos un cine de planos tan claros y quietos, y cómo los brasileños mueven la cama de una forma increíble y no tienen problema para eso, y él se planteaba que eso es una cuestión casi de nacionalidad, ¿no? Se cuestionaba, él decía, me gustaría mover la cámara. Es otra actitud del cuerpo, es otra percepción del cuerpo, incluso te diría, ¿no? O sea, los actores interactúan con la cámara y la cámara con los actores, y la palabra en Brasil también tiene esa impronta, está muy ligada a la música, ¿no? Sí, la actitud de antropofagia creo que es esa, ¿no? Brasil parece que es un gigante, pero que también se come todo, ¿no? O sea, se come todo y devuelve algo. Exacto, va asimilando. Y vos encontrás que ahora, en este momento, tampoco no nos vayamos tan... te preguntaba por el momento actual de la poesía en Buenos Aires. Mirá, en Buenos Aires, y hay muchas cosas en Buenos Aires pasando. Yo no tengo así una idea de promedio. No, pero yo no te pido promedio, te digo tu percepción, digo... a eso iba, pero digamos, no estoy muy encantado con lo que está pasando en la poesía en Buenos Aires, debo confesarlo. O sea, me parece que hay como escuelas, como mucha gente que escribe parecido, ¿no? Por ejemplo, gente a Pizarnik parecido. Por ejemplo, sí, hay como... gente a Hellman, ¿no? Exactamente, sí. Y después creo que hay una gran valoración del poeta joven de edad, digamos, cronológicamente hablando, pero no hay una difusión clara de los autores que cumplieron con una obra a lo largo de su vida, ¿no? Que dedicaron su vida a la poesía, salvo algunos rescates como recientemente el de Juan L. Ortiz, que es muy valioso, o Jacobo Fichman, pero hay una serie de poetas todavía que no están... como dirían los mismos brasileros, no han sido comidos todavía. No han sido comidos todavía. Suficientemente. No, porque, digo, por ejemplo, lo que vos planteás de hablar de 4 poetas actuales del Perú, en el sentido de que son actuales, en el sentido de que su obra es actual y que es vigente y que no ha sido, digamos, suficientemente valorada. Sí. Y que, digamos, que no están dentro de un canon que los jerarquice. Yo hablaba hace tiempo con un poeta chileno que pasaba por aquí, una persona muy vinculada, y él decía que veía en América
en distintos países, porque visitaba muchos países, algo como que era el cuestionamiento de los cánones y la reivindicación de poetas olvidados o de escritores olvidados, y que en eso había sido fundamental Internet. Es así. Y eso, digo, nosotros acá lo vivimos también, digo, en el programa, digo, antes con Sopa de Letras o con La Máquina de Pensar, digo, la idea de encontrar escritores que nadie conoce y decir, mira, este tipo no está tan mal, vamos a hablar de este tipo. Claro. ¿Ocurre allá igual? Claro, sí, estoy de acuerdo, sí, sí. Pero bueno, depende de cada quien, ¿no? O sea, que uno tenga las ganas de investigar y conocer cosas nuevas. Pero vos por otro lado me estás diciendo que no cosas ves... nuevas para uno, ¿no? Sí, pero me estás diciendo que no ves demasiada... En los jóvenes creo que hay mucho conformismo, curiosamente, y por eso lo traigo a colación también el tema del pop, ¿no? Que hablamos hace un ratito. Creo que hay una idea un poco pop del poeta y del artista en general, ¿no? Esta cosa de... Casi te diría que lo que menos importa es el poema y lo que pesa más es la actitud comportamental, ¿no? La cuestión gestual. Hasta casi te diría más cómo me he visto y qué palabras utilizo que el contenido de lo que estoy expresando, ¿no? En términos generales, por supuesto que hay gente notable trabajando también, claro, seguro, pero más desde los márgenes siempre. Tal vez sea una condición de la poesía también esa, no sé, da para largo, pero la cuestión de que la poesía siempre está trabajando, mordiendo algún borde, digamos, ¿no? O abriendo alguna frontera, más bien hacia la expansión que hacia la concentración. ¿No? Y quizás hay una confusión, quizás es fácil también escribir corto y por ahí no hay tantos jóvenes novelistas, que hay muchos poetas jóvenes o autodenominados poetas, digamos, no jóvenes solamente, ¿no? De todas las edades. El tema de la juventud, yo creo que más allá del fenómeno editorial hay algo que trasciende, que es el fenómeno de Internet o de los últimos, de que hay una glorificación de la juventud, digamos, todo el mundo quiere estar joven, todo el mundo quiere estar en el presente y nadie quiere envejecer. Es desesperante. Peter Pan. Es desesperante porque no se valora algo fundamental y que es el conocimiento que trae la experiencia, ¿no? Yo he conocido poetas de 80 años que eran maravillosamente jóvenes y que eran personas que tienen una agilidad mental que por ahí no se encuentra tan frecuentemente, ¿no? Claro, gente que seguía leyendo y seguía aprendiendo y seguía estudiando y seguía escribiendo y renovándose a sí misma en su obra. Sí, en el sentido de que digamos que ahí la juventud puede ser una actitud también, ¿no? Claro, pero ya no es un rótulo, ya no es algo que va por delante de la obra, es algo que va con la vida, como una actitud, digamos, tuya, para vos, pero no es una marca de fábrica, no es en serie, ¿no? A mí me pasa en los recitales o en los festivales de poesía, que he ido muchos, incluso en Latinoamérica, no solo en Argentina, que llega un rato, después de un rato es como que todo suena un poco parecido. Es difícil encontrar voces que digan, esto no lo había escuchado antes. Como algo que ya está como un poco destinado al aplauso, a la cosa inmediata y ahí termina, ¿no? Y me parece que el desafío de la poesía es la relectura, que un poema se sostiene a lo largo del tiempo porque no agota su sentido. Claro, hay que seguirlo leyendo y porque pide relectura. Claro, y esta cosa que se entiende de primera instancia y se tira, digamos, y pasa el siguiente, es algo significativo de esta época. Con todo lo que tiene que ver, además, con el tema del tiempo y el temor a la muerte y la no aceptación del cuerpo y una serie de cuestiones muy complejas de hablar acá, pero que no es necesariamente culpa o responsabilidad de los poetas. Es algo que tiene que ver con la cultura en la que vivimos. Sí. Y bueno, la cuestión, para mí el desafío del artista es cómo pasar del síntoma y hacer algo propositivo, algo que sea incluso curativo, ¿no? En algún sentido, en alguna dimensión de la experiencia. Claro, eso es lo que yo... No, pero es difícil de hablarlo así. No está mal. Leía ayer, no sé por qué, de William Blake, que decía que William Blake, el hombre pasa de la inocencia a la experiencia, ¿no? Y que hay que el periplo verdadero es hay que pasar de la inocencia a la experiencia, donde se corrompe el hombre, se corrompe totalmente, y luego lograr superar esa experiencia y volver a una inocencia. También es difícil hablar al micrófono. Sí, además, bueno, convocarse a William Blake es un espíritu poderoso, ¿no? Sí, pero es alguien que ese también está joven, ¿no? Cada vez más. Se mantiene joven. Y creo que no depende de la cantidad de lectores ni la difusión, creo que el poema se sostiene solo, incluso eso es algo también para un día si querés lo charlamos, pero la poesía va sola, ¿no? Está claro. Yo creo que incluso, para complicarlo un poco más, simplemente hay una